En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento son la 1:12. Esta oración debería llamarse entonces maitines porque es antes del amanecer. Faltan varias horas. Al amanecer, ya alrededor de las 5 de la mañana, sería laudes. De 5 a 6 y luego a las 6 viene la hora prima. Estamos hablando de horas litúrgicas. Vamos a hacer como oración llamada hoy matutina un comentario, un estudio de la Biblia, del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 19, dando los créditos que corresponden a Neil Donovan y a su traductor Ángeles Aller. El texto sin contexto es un pretexto, entonces aquí empiezan por contextualizar, por darnos una vista panorámica. Mateo 1, el contexto. Generalmente pensamos en la palabra anunciación en el contexto de la anunciación a María de que daría a luz un hijo, Lucas 1, 26, 28. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, el ángel se aparece a José. Lucas nos cuenta de la obediencia de María, Lucas 1:38, pero Mateo nos cuenta de la obediencia de José, verso 24. En su relato del nacimiento de Jesús, Lucas 1 y 2, Lucas pone a María en primer plano. Mateo en vez pone a José en el frente. En el Evangelio de Mateo, José es importante porque Jesús formará parte del linaje de David por parte de José. Capítulo 1, versos del 1 al 17. Modernamente sabemos que María es la que le da el linaje a Jesús de ser descendiente de David. Sin embargo, Mateo incluye a 5 mujeres en su genealogía y no intenta disminuir el papel de las mujeres. Las mujeres que menciona en particular son interesantes. Tamar tuvo una relación sexual con Judá, su suegro, Génesis 38. Rahab era una meretriz, Josué 2, versículo 1. Ruth era extranjera, Ruth 1 al 4. Betsabé se identifica solo como la mujer de Urías, 1:6. Pero el adulterio de David con Betsabé y el asesinato de Urías constituyen uno de los capítulos más sórdidos de la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 11. Finalmente, María está mencionada como una mujer buena y de Dios, pero aún María tenía un problema en su reputación pública a causa de su embarazo. Quizá Mateo incluyera a estas mujeres en su genealogía para ilustrar la gracia de Dios y la esperanza a todos. Esta anunciación trae raíces profundas en el Antiguo Testamento. Allí un ángel le anunció a Agar
que ella daría a luz un hijo cuyo nombre sería Ismael. Génesis 16, 7 al 14. Dios le anunció a Abraham que Sara daría a luz a un hijo cuyo nombre sería Isaías. Génesis 17:15 y 18:15. Un ángel le anunció a la esposa de Manoah y más tarde o más adelante a Manoah, que daría a luz un hijo. Jueces 13, 2 al 25. Los propósitos de Mateo en esta lección del Evangelio son enseñar que Jesús pertenece a la casa y al linaje de David. A través de José, menciona Mateo. Nosotros conocemos hoy que es a través de María, por ser María de la casa de David. José, un hombre justo, es justo al obedecer el mandato de Dios en vez de observar con rigidez la ley que le requería divorciarse de María, o algo peor. En Mateo 1, del 18 al 19, se narra el nacimiento de Jesucristo, que fue así: siendo María su madre desposada con José, antes de que se juntaran, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quisiera infamarla, quiso dejarla en secreto. Que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen. El matrimonio judío comienza con un compromiso arreglado entre los padres, a menudo cuando el niño y la niña aún son pequeños. Antes del matrimonio, la pareja comienza con un desposorio que dura un año, parecido al matrimonio, excepto por los derechos sexuales. El desposorio es unificador y solo la muerte o el divorcio lo pueden romper. Una persona cuyo desposado muere es considerada viuda. Por eso se hablaba en el pueblo de Israel de las viudas vírgenes. Se halló haber concebido del Espíritu Santo, verso 18. Hay numerosas historias en la mitología griega y romana de tal concepción, pero es de suma importancia que no recurramos al paganismo al presentar a Jesús como un semidios, mitad humano por nacer de madre humana y mitad Dios por ser engendrado por un Dios. Jare 11. Doctrina cristiana afirma la plena humanidad y la plena divinidad de Jesús. Y José, su marido, como era justo y no quisiera infamarla, quiso dejarla secretamente. Deuteronomio 22, 23 y 24 dice:
cuando fuere moza virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se echare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearéis con piedras y morirán. La moza, porque no dio voces a la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 22, 25 y 27. Hace una excepción para la mujer si el acto toma lugar en el campo donde no hay nadie que oiga su protesta, pero el hombre aún ha de ser apedreado. Bajo esta ley, María estaba dispuesta a morir apedreada. Ya en la época de María, la práctica común había sido suavizada. La observación de esta ley fue minimizada un poco, pero la pena por el embarazo ilícito aún era muy seria. Del hombre se espera que se divorcie de su mujer. El hombre también reclama el precio de la novia, una suma sustancial. A José se le describe como justo, vive por la ley de Dios. Sin embargo, no es santurrón, una cualidad que le haría exigir una justicia severa. En vez, José decide divorciarse de María en secreto para no causar ningún dolor innecesario. Al hacer esto, José modela la compasión de Cristo frente al pecado. La relación apropiada con la ley para la persona de Dios es un tema principal en este evangelio. Jesús cumplirá con numerosos actos de compasión que ofenderán a aquellos que se proclaman a sí mismos como los que mantienen la ley. Perdonará los pecados del paralítico y será acusado de blasfemo. 9, 2 al 8. Sanará a un endemoniado y será acusado de sanar con el poder de demonios. 9, 32 al 34. Arrancará espigas el día de reposo para alimentar a sus discípulos y será acusado de romper la ley del día de reposo. 12 del 1 al 8. Sanará a un hombre de mano seca en un sábado y será acusado de romper la ley de reposo. 12, 9 al 14. Quebrantará la tradición de los ancianos y les llamará la atención por su falta de guardar la Torá. 15 del 1 al 20. Rendirá a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 17, 24 al 27.
Distinguirá entre la intención de Dios para ir a la permanencia del matrimonio y la tolerancia de Moisés con el divorcio. Capítulo 19, versículos del 1 al 12. Dirá que el más grande mandamiento es amar a Dios y al prójimo. 22, 34, 40. Proclamará bendiciones y maldiciones sobre aquellos que ayudan a los necesitados o fallan en hacerlo. 25, 31, 34. En dos ocasiones, capítulo 9, versículo 13, capítulo 12, versículo 7, citará Oseas 6, 6. Deseo merced y no sacrificio. En Mateo 1, del 20 al 21, el ángel del Señor le aparece. Y pensando él en esto, he aquí, el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es la tercera de tres ocasiones en la que el ángel se le aparece a José en un sueño. En cada sueño el ángel le permite a José que actúe y él obedece. No tiene parte hablada. Mateo no anota ni una palabra que dice José. En la primera aparición, el ángel le manda a José que acepte a María como su esposa. En el capítulo 2, versículo 13, el ángel le dirá a José que lleve a madre e hijo a Egipto para escapar de la ira de Herodes. En 2:19, tras la muerte de Herodes, el ángel le dirá a José que regrese a Israel. El ángel comienza diciendo: José, hijo de David, verso 20, informándonos del linaje de José. Es a través de José, en esta versión, que Jesús pertenece a la casa y al linaje de David. Ya les he mencionado que modernos estudios o estudios más profundos demuestran que María era también de la casa y del linaje de David. No temas. El ángel repetirá esas mismas palabras a las mujeres en la tumba después de la resurrección de Jesús. 28:5. Jesús usará estas mismas palabras en varias ocasiones. 10:31, 14:27, 17:7, 28:10. José no ha de temer al ángel o a las opiniones de su prójimo, ni tampoco el de castigo que manda la Torá. No ha de dudar
sino casarse con María. Y parirá un hijo que llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. El papel de María es dar a luz a un hijo y el papel de José es nombrarle. Al nombrarle José, le hará a Jesús su hijo y por eso, por el lado de José, pertenece a la casa de David. El nombre de Jesús está relacionado con el nombre Josué, el sucesor de Moisés. El primer Josué salvó al pueblo de sus enemigos. El segundo, Jesús, salvará al pueblo de sus pecados. Este evangelio con Jesús hace unas demandas éticas bastante serias. Debemos ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. 5:48. Un hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 5:28. Por lo tanto, es tranquilizante ver desde el principio que Jesús ha venido a salvarnos de nuestros pecados. El pueblo no espera un Mesías que le salve de sus pecados, sino uno que le libere de sus opresores. Roma. Jesús sería mucho más popular si se enfocase más en liberar a la gente de la opresión romana, en vez de sus pecados. Los romanos agotan la economía con sus impuestos y ponen indignidad sobre la gente y desplazan la ley de Dios con la ley romana. Jesús solo falla en dirigirse a estas quejas, pero también elogia la fe de un centurión. 8:5-13, y enseña a la gente que me corrió un poquito, y enseña a la gente a rendirle a César lo que es del César. 17:24-27. Mateo 1:22-23. Esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho. Todo esto aconteció, lo que hemos relatado hasta aquí, para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor y por el profeta que dijo: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta. Versículo 22.
el cumplimiento de la profecía es importante para Mateo. Lo menciona 11 veces. 1, 22, 2, 15, 17, 23, 4, 14, 8, 17, 12, 17, 13, 35, 21, 4, 26, 56 y 27, 9. La Virgen concebirá y parirá a un hijo. Este versículo está citado en Isaías 7:14. Isaías habló estas palabras al rey Ahaz en el siglo 8. Jerusalén se encontraba bajo ataque y parecía que la ciudad y la nación serían destruidas. Isaías profetizó que un niño nacería y que al llegar a su madurez, la amenaza del enemigo habría pasado. No conocemos la identidad de ese niño, pero la ciudad y la nación fueron salvadas. Hay una traducción de la Biblia que creo que traduce correctamente "oh Partenos" como la Virgen en vez de una virgen. El original tiene un tiempo, un artículo definido. Isaías se refirió a una joven, Alma, pero el "oh Partenos" de Mateo claramente significa virgen. Trágicamente, la iglesia se encuentra dividida sobre el tema de la virginidad perpetua de María. Ni Marcos ni Juan tratan el tema, ni tampoco aparece en las epístolas. Sin embargo, Mateo deja claro que el niño es del Espíritu Santo y que José no es el padre. 1, 8 al 20. Si María no es virgen, ¿quién es el padre de Jesús? Satanás debe frotarse las manos con alegría al observar que cristianos luchan unos con otros sobre tales cosas. Y llamará su nombre Emmanuel, verso 23. En el Evangelio de Lucas, el ángel le dice a María que ha de nombrar al bebé Jesús. Lucas 1:31. Pero este ángel no le dice a José que nombre al bebé Emmanuel. En vez, el ángel dice que ellos le nombrarán Emmanuel. Ellos supuestamente se refiere al pueblo que el bebé salvará de sus pecados. En hebreo, él es una forma corta de Elohim, un nombre para Dios. Immanuel significa Dios con nosotros. El significado que Mateo aclara para sus lectores no hebreos. Emmanuel no es un segundo nombre por el que amigos y vecinos conocerán a Jesús. Jesús es su nombre y Emmanuel explica el papel que cumple. Por lo tanto,
Mateo empieza su evangelio con la promesa de Jesús, de que Jesús es Dios con nosotros. Terminará su evangelio con la promesa que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeña cosita de catequesis pequeñita, pero que es importante. Ya muchos tienen que haber notado que yo no me he quitado el birrete, porque yo no estoy proclamando el Evangelio, lo estamos estudiando. Además, a esta hora es frío y el frío haría que me duela la cabeza. Entonces está protegidita de esa manera. Continuamos. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 24. Como se anota arriba, un ángel se le aparece a José 3 veces y en cada ocasión José obedece al ángel sin preguntar y sin pausa o dilación. Eso es muy interesante. Sin pausa ni dilación. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito. José irá aún más lejos de lo que el ángel requiere y no tendrá relaciones matrimoniales con María hasta después del nacimiento de Jesús. Por segunda vez, cristianos están divididos en la cuestión de la virginidad de María, específicamente la virginidad perpetua de María. Consumaron el matrimonio José y María después de nacer Jesús. Algunos dicen que mientras que los padres de la iglesia protestante, incluyendo a Luther y a Wesley, creían en la virginidad perpetua de María, el peso de la prueba descansa sobre aquellos que discuten el simple significado de la palabra hasta. En vez de intentar elucidar los pros y los contras de esta cuestión, les sugerimos que busquen la respuesta en la doctrina de su denominación particular. El tema más importante no es la virginidad perpetua, sino la caridad cristiana. Debemos amar a nuestros hermanos y hermanas cristianos con los que no estamos de acuerdo en un tema de esta índole. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo la esperanza de que un estudio serio y profundo como este ayude a muchos para cuando escuchen más tardecito el Evangelio
El Evangelio ya será proclamado en la Santa Eucaristía. Es el cuarto domingo de Adviento, el cuarto y el último domingo. Y esto nos anuncia la Navidad, la Natividad, el nacimiento de Jesús, ese Jesús misericordioso que ha de nacer en nuestros corazones y se ha de desarrollar ahí la misericordia y debemos permanecer fieles a Él. Amén. Nos vemos más tarde, si Dios lo permite, mis queridos, mis queridas personas que me escuchan, que son miembros algunos de la misión, otros están en hospitales, que para eso se hizo esta plataforma, otros están en cárceles. Estoy seguro de una persona que me está oyendo en la cárcel. Por razones obvias no digo el nombre, pero le mando la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo a Él y a todos los que me miran, ya sea en directo o que me vean luego en diferido. Hasta luego, hermanos, hermanas. Nos veremos más tardito.